Bueno, buen día a todos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema. El tema se llama funciones. ¿Qué pasa en el caso de las soluciones o la forma que hemos visto las soluciones de cualquier inconveniente o problema hasta el momento? Normalmente hacemos en un solo pseudocódigo, con las herramientas que tenemos, tratamos de solucionar todo lo que se necesite o se crea necesario para poder pues dar camino o paso a esa posible solución. Pero esa posible solución que tenemos en un solo pseudocódigo la podemos dividir. Lo que pues algunos querían o pensaron hacer en ciertos momentos donde teníamos la solución grande y volverla en soluciones más pequeñas. Normalmente pues para cualquier tipo de sistema o cualquier tipo de problema, pues lo ideal es volverlo problemas más pequeños. Entonces, por eso, algo que se recomienda es tener en cuenta que algo que es muy grande, pues yo puedo atacarlo de forma más fácil si tengo partes más pequeñas de eso. Entonces, por ejemplo, se dice pues que aquí lo ideal es tratar de manejar la frase que decía el emperador romano Julio César de divide y vencerás. Entonces, si yo tengo un gran sistema, ese gran sistema convertirlo en subsistemas o sistemas más pequeños donde voy a poder atacar el problema de una forma mucho más concreta en puntos más pequeños y pues al final eso me va a dar una gran solución. Por ejemplo, si usted va a generar el sistema o la solución para un sistema como supermercado, pues no precisamente va a ser o a coger todo el supermercado de una, sino que puede cogerlo por secciones. Entonces, está la sección de venta, la sección de inventario, la sección de personal. Entonces, ahí va a tener usted pequeños sistemas de ese gran sistema. Entonces, cuando trabajamos con las funciones, lo que se hace es que cada uno de estos pequeños subsistemas pues tenga una función, tenga un proceso, tenga un objetivo, no que una función tenga muchas cosas por hacer, sino que ojalá tenga una sola para que sea mucho más fácil de manejar. De esa manera, pues entonces yo voy a poder generar esa solución de forma más adecuada y óptima. Estas funciones pues van a poder recibir información que normalmente le llaman como parámetros, son datos que recibe la función para generar algún proceso, para generar alguna actividad. Esta información, cuando ya la procesa, cuando ya puede tener resultados, puede ser que eso lo mande hacia otra función o hacia la función principal y se le conoce como un retorno. Normalmente, cuando se trabaja con las funciones, voy a tener una función principal, que es la que me controla todo, y puedo tener muchas funciones secundarias, que acá es donde se hacen actividades o se hacen procesos de forma pues ya más concreta. Un ejemplo sencillo podría ser si voy a tener una calculadora. Entonces mi función principal es la calculadora, pero yo tengo funciones secundarias como la suma, la resta, la multiplicación, el seno, el coseno, raíz cuadrada. Todo eso pueden ser funciones pequeñas. ¿Y de qué se encargan? Pues se encargan precisamente de hacer ese proceso. No, no tienen por qué desviarse de otras cosas o pensar en otras o buscar otras. No hace ese proceso. Entonces, cuando usted o el usuario
ingresa al sistema y digita o solicita o va hacia la función X y presenta un error, pues entonces es esa función. No es todo el programa, sino que puede ser sobre esa función que se mire a ver qué inconveniente está presentando y se le puede arreglar o hacer mantenimiento a esa función. Es más, si yo tengo unas funciones que hacen unos procesos, pero necesito más información o más procesos, pues adiciono nuevas funciones. Y ahí entonces ya puedo generar los procesos pertinentes. Por ejemplo, tengo la calculadora básica, digamos pues operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, bueno, alguna otra cosa así. Pero yo necesito más, entonces simplemente adiciono la información y creo la función de raíz, creo la función de logaritmo, creo la función de exponenciación, etcétera. Entonces ahí voy creando la función y simplemente la voy anexando a la función principal. Entonces más o menos podríamos decir que se ve de esta manera. Yo tengo la función principal. Desde la función principal yo accedo a las funciones secundarias, pero yo también desde una función secundaria puedo acceder a otra función secundaria. Esto se hace desde cada una de las funciones llamando a la función que yo necesito. Ya, y ahorita les mostraré cómo se hace ese llamado para tener ese acceso a esa función y poder trabajar con la misma. Cada lenguaje tiene su particularidad en la forma en que yo coloco dentro de la función principal, cómo declaro, cómo pongo las funciones secundarias y después cómo las voy llamando. Entonces ahí hay que tener pues en cuenta que hay características que pueden cambiar en cada lenguaje que me permite el trabajo de diferentes maneras para generar pues una solución mucho más adecuada, mucho más concreta. Lo que tenemos que ver es la comunicación que hay entre la función principal y las funciones secundarias, donde pues también puede haber comunicación entre secundaria y secundaria. Pero lo que hay que ver es cómo yo llamo la función secundaria y de qué manera la función secundaria me puede dar una respuesta, ¿ya? Entonces, esta comunicación es la que hay que entender para yo saber si lo que estoy haciendo o cómo lo estoy utilizando es lo más adecuado. Entonces, si yo llamo la función secundaria y realizo aquí algo, entonces, ¿cómo yo obtengo la respuesta de esta función secundaria? O si es necesario realmente llamar esa función para realizar pues, el proceso o actividad o tarea que me genere la solución que espero. Entonces, dentro de las funciones, lo ideal es que esa función internamente pues va a obtener o a mantener la misma estructura, o sea, va a tener un inicio, va a tener unas entradas, unos procesos, unas salidas y un fin. Pero pues aquí sí debo darle nombre a la función para yo poder definir qué función es y de qué manera la voy a utilizar e internamente pues qué va a tener. Por ejemplo, pues lo ideal es para la función que me va a realizar el proceso de suma, pues llamarla suma. Así yo sé que esa función se encarga de eso. Si yo creo que no se va a encargar de eso o va a hacer otra cosa, pues entonces no debe tener ese nombre. Entonces, las recomendaciones es que el nombre de la función, pues me determine la acción que realiza la función como tal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sumar, eso es lo que es la acción que hace la función como tal, para poder yo identificar de forma adecuada y clara qué es lo que hace. Claro, yo puedo llamar una función X, puedo llamarla ABC, sí, pero lo ideal es saber qué va a ser la función. Si voy a registrar empleados, pues llámela registro de empleados, ¿ya? Para poder yo determinar y de forma clara y concreta y real qué es lo que hace esa función como tal. Entonces, al igual que en lo que hemos venido ya viendo, pues va a tener entradas, ¿ya? Donde esas entradas pueden estar en la misma función o pueden ser como parámetros. Y ahorita miraremos de qué
¿A qué me refiero? Puede tener valores de salida, o sea que la función me puede generar las respuestas o puedo tener un retorno, ¿ya? Y pues se manejan esas entradas y las salidas de igual forma como lo hemos hecho con el servicio de código. Escriba, lea, pueden haber estructuras de repetición, estructuras de decisión, etc. Bueno, como les decía, pues pueden tener las diferentes estructuras que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Y pues hay que mirar que siempre pues va posiblemente a tener ese retorno, ¿ya? Para poder generar entonces esa solución. Igual en los ejemplos pues iremos mirando cómo funciona este tipo de cosas. Entonces, la estructura general, que es muy similar a la que ya hemos venido manejando, solo que aquí tenemos unos punticos adicionales. Yo puedo declarar variables dentro de la función principal. Esta función no tendría nombre, ya, simplemente como la hemos venido manejando, inicio, fin, estaría la función principal. Y yo puedo declarar variables dentro de la función y se llaman variables locales, o sea que estas variables solo las puedo trabajar dentro de esta función. Y también puedo declarar por fuera de la función principal y de las demás funciones. Entonces se llaman variables globales. Esas variables globales sí las puedo utilizar en la función principal y en las demás funciones, en las funciones secundarias. Debo declarar las funciones, o sea que le debo decir si tiene retorno, cómo se llama, si tiene parámetros. Ahora miraremos esta parte. Y también pueden ser locales o globales. Y pues va a haber entrada, va a haber un proceso y va a haber salidas. Pero también pues va a ser o va a tenerse el llamado a la función. Entonces, en este ejemplo tenemos esta función secundaria a nivel pues general. Entonces yo aquí estaría como llamando la función y en la función secundaria pues va posiblemente, aquí le coloco pues el nombre de la función, lo mismo, un inicio, un fin, igual puede tener sus propias variables. Denme un minutico. Bueno, entonces en la función secundaria, que para este caso pues le llamo A, pues también puede tener sus propias variables. También puede utilizar las variables globales que estén ya declaradas y puede tener entrada, proceso, salida y dentro de esas salidas puede haber retorno de la información. Lo mismo con la entrada, pues puede haber datos que vengan los parámetros. Entonces, ¿cómo yo declaro o represento las funciones cuando las estoy declarando o creando? Entonces, yo le puedo decir que si tiene un retorno, aquí le coloco el tipo de retorno. Si es un dato entero, si es un dato real, aquí coloco el tipo. El nombre de la función, como les digo, pues ojalá sea un nombre muy concreto, muy específico de qué está haciendo, de qué va a hacer. Los parámetros, los datos que recibe, ¿ya? Entonces esta es una forma en la cual se puede declarar la función. Esta es otra que no tiene retorno, el nombre de la función y los posibles parámetros. Esta es otra que tiene retorno, el nombre de la función, pero sin parámetros, o una que no tiene retorno y tampoco tiene parámetros. O sea, estas son las cuatro posibilidades. No quiere decir que usted deba utilizarlas todas o deba utilizar simplemente una siempre, no. Estas son las posibilidades que se tiene para trabajar
con las funciones. Bueno, entonces miremos para cada una de ellas cómo funciona la conexión entre la función principal y cualquier tipo de función secundaria. Entonces, para el caso 1, que es que tiene retorno y que tiene parámetros, ¿qué sería? Yo tengo la función principal, tengo el LEA, en este caso pues los datos que yo tenga, no importa cómo usted los llame, están variables, ya, que sería como la entrada de los datos, y mando esos datos a la función secundaria, ya los datos que acabé de ingresar los mando, pero como esta tiene un retorno, lo que me retorne o lo que me devuelva la función secundaria lo tengo que guardar en algún lado. En este caso, pues en esta variable. Y finalmente, pues entonces acá yo genero cuál va a ser la solución. O sea que para el caso 1 voy a tener la entrada de los datos en la función principal. El proceso lo tengo en la función secundaria y la salida la tengo en la función principal. Cuando yo llamo la función secundaria y le estoy mandando los datos, ¿ya? Entonces aquí le digo el tipo de dato y el nombre de la variable que está recibiendo. E internamente entonces hago el proceso con esa información que reciba. Y le digo retorne una variable pues, donde guardó el resultado. Y esa variable es la que viene y me imprime acá. Entonces haría la conexión de la forma en que se conectan pues la función principal y la función secundaria para el primer caso, cuando tiene retorno y cuando tiene parámetros. Manda los parámetros, procesa acá y en la función principal obtengo los resultados. En el caso 2, ¿qué dice el caso 2? El caso 2 dice sin retorno, pero con parámetros. En ese caso, yo tengo la entrada de los datos aquí. Yo tengo la entrada de los datos aquí. Los mando a la función secundaria y en la función secundaria los proceso y genero los resultados. O sea que la función principal solo se encarga de pedir los datos, los envío y la función secundaria los procesa y genera los resultados. Ese sería para el caso 2. ¿Qué dice el caso 3? El caso 3 dice que tiene retorno, pero no tiene parámetros. O sea que para el caso 3, la función principal solo llama a la función secundaria y entonces la función secundaria se encarga de solicitar los datos, la entrada, procesarlos y el resultado no lo muestra aquí, lo devuelve a la función principal y ahí sí se genera la salida. Y en el último caso es simplemente que la función secundaria se encarga de todo. O sea, la principal llama a la secundaria, solo hace un llamado de la función y la secundaria entonces pide los datos, los procesa y genera los resultados. Muchas veces esta es una forma muy adecuada de generar las soluciones. ¿Por qué? Porque usted en la función secundaria hace todo. Entonces usted llama a la función secundaria y la función secundaria ahora sí le dice, ingrese tal dato. Después de ingresarlo, entonces hace los procesos, los cálculos, etcétera. Y finalmente entonces ya le genera la respuesta, la misma función secundaria. ¿Ya? Entonces, esta se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque la función secundaria es como una función muy independiente y pues de esa manera simplemente la función principal hace el llamado de los datos. En algunos casos pues es necesario recibir información, o sea, tener parámetros y tener un retorno, devolver algún dato, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa información que se recibe viene de otro proceso, viene de otra función donde se va a generar
ese resultado y con ese resultado pues va a obtener ciertas actividades y ciertas respuestas. Entonces hay que ver de acuerdo a la necesidad qué tipo de forma va usted a programar la función. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de los programadores a nivel pues de freelance o programadores así independientes, le mandan y le piden que haga un módulo. Un módulo es una funcioncita. Esa función puede ser independiente. Usted muchas veces le dicen utilice este tipo de variables, utilice este tipo de información. Y usted la puede probar como un programa independiente y listo, me funcionó. Y ya después le cambia el nombre de acuerdo a las características que le estén pidiendo o a lo mismo que ellos le indiquen. Colóquele nombre tal a la función. ¿Por qué? Porque simplemente ellos después en su función principal simplemente la llaman para hacer el proceso X o Y. Pero también se puede dar el caso donde yo necesite que se reciba una información y de acuerdo a esa información entonces yo genere ciertos componentes. Un ejemplo que podríamos tener en cuenta podría ser en el caso pues de la matrícula. Usted hace una matrícula financiera, pero esa matrícula financiera es la que me determina si se puede o no realizar el otro proceso que es la matrícula académica. Entonces, usted primero genera un recibo. Ese recibo lo genera algún módulo. Usted pues va a realizar el pago y el banco, retorna o le da una información a la universidad para que ingrese quienes pagaron. Cuando se genera o se valida ese pago, entonces el módulo de matrícula financiera le manda un verdadero o un aceptado al módulo de matrícula académica. Entonces, cuando dice sí, él pagó, entonces ahora sí le activa otros procesos para poder generar ese tipo de actividad. Entonces, allí sí se necesitaría poder tener un parámetro para recibir ese parámetro que puede ser verdadero o falso, o activo, inactivo, o válido, no válido, etcétera, para yo poder continuar con otros procesos. Entonces, ahí sí es necesario. Entonces, eso también hay que ver de acuerdo a la necesidad del sistema, la solicitud y demás. Entonces, hasta dónde es necesario o pertinente ciertos componentes. Entonces vamos a mirar este primer ejemplo. Entonces es una función que devuelve el resultado de un número elevado a un exponente dado. Entonces, por ejemplo, x elevado a la y. Entonces tengo inicio, fin. Entonces aquí tengo la función principal. Esta es la función principal. Declaro, estoy declarando la función. Aquí le estoy diciendo que tiene un retorno que es de tipo real. La función se llama potencia y que me recibe dos parámetros. Un parámetro que le llamo base de tipo real y un parámetro que le llamo EPS de tipo real. Se la había podido llamar base y exponente, ¿ya? Igual, lo ideal es que estos nombres pues sean concretos, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Y pues tengo unas variables de tipo real que está base, exponente y resultado. Entonces, esta función secundaria tiene un retorno y tiene unos parámetros. ¿Qué quiere decir? Entonces, para este caso, la función principal pide los datos. Ingrese la base, ingrese el exponente. Estos datos que se ingresaron los mando a la función. Entonces, aquí estoy llamando a la función potencia y le estoy mandando base y exponente, que fue lo que acabé de leer. Cuando llego aquí, lo primero que él hace es llamar la función. Entonces viene para acá. Entonces, esta base que yo introduje, la guardo en la variable base, que hace parte de la función, y exponente la guardo en la variable x.
Entonces, estos datos son los que yo puedo ya trabajar en la función secundaria. Entonces, igual, esta es la función y aquí inicia la función secundaria y aquí finaliza. Entonces, estoy generando una variable de tipo local para la función secundaria potencia que le llamo res. Entonces, a res le asigno base elevado al exponente y le digo retorne res. Este res que retorno se guarda acá en resultado. O sea que él viene, se devuelve para acá, lo guarda en resultado y ahí sí le digo escriba resultado. ¿Ya? Entonces ahí estaría generando la comunicación entre la función principal y esta función secundaria. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces dice, realiza una función que devuelva el área de un círculo dado su radio. Entonces aquí se da la fórmula. Entonces el área es igual a pi por r al cuadrado. Entonces lo mismo, tenemos una función que tiene retorno y que tiene un parámetro. Aquí los parámetros pueden ser los que usted necesite. El retorno sí es uno solo. Y tengo unas variables, radio y área de tipo real. Entonces le digo, ingrese el radio, le da radio. Y ahora entonces le mando radio a la función área círculo. Entonces área círculo coge ese radio y lo guarda en R, que es su variable. E internamente tengo pi, que le asigno el valor que ya viene definido. Igual se le puede asignar más decimales. Y a. Entonces a le asigno pi por r al cuadrado. ¿Qué retorno? Retorno a. A se guarda en el área y le puedo decir escriba área. Igual ustedes saben pues que lo ideal son los mensajitos, ¿no? El área del círculo es. Ya, entonces, pues simplemente aquí es el ejemplo mostrando cómo va la información de un lado a otro. Aquí tenemos otro ejemplo. Te dice una función que devuelva el factorial de un número. Ya lo habían visto cómo se maneja el factorial. También tiene retorno y también tiene parámetros. Entonces aquí tengo unas variables. Miren que tengo estas variables globales. Dos variables de tipo entero, x y factor, que son globales. Tengo unas variables locales y la función factorial. Entonces tiene retorno y tiene parámetro. Introduzca el número, llamo a factorial, número se guarda en n y realizo el factorial. Entonces a factor le asigno 1. Aquí factor ya lo tengo acá global, o sea que lo puedo utilizar. Y x también, entonces para x desde 1 hasta menor o igual a n, entonces hace la multiplicación, retorne factor y factor lo guarde en resultado. Escriba resultado. Bueno, este es un ejemplo, como les decía, más extenso en lenguaje C. Aquí estoy declarando varias cosas de forma global. Entonces tengo unas variables de tipo entero, ABC, y un arreglo de 2 dimensiones de tipo entero. Tengo la función suma, que no tiene, ojo, esta función no tiene parámetros y en C yo tengo que decirle que no tiene retorno. Eso que no tiene retorno lo coloco con la palabra void, indicando que no hay retorno. Entonces esta sería una función que no tiene retorno y tampoco tiene parámetros. Tengo la función resta, que tiene un retorno de tipo entero, pero no tiene parámetros. Y tengo unas funciones que no tienen ni retorno ni parámetros. Ya la mat, regmat y mosmat son funciones para la matriz que no tienen ni retorno ni parámetros. Entonces, yo puedo crear las funciones secundarias primero.
no hay ningún inconveniente. Yo puedo crear las funciones, ¿ya? Pero pues igual cuando se ejecute, pues lo primero que él busca es la función principal. Y desde la función principal, pues él va y mira dónde está el resto de información, de acuerdo a lo que usted haya declarado. Si usted dijo que existían estas, pues él va y las busca desde la función principal. Entonces, la función suma, pues como no tiene retorno ni tiene parámetros, pide los dos datos, los procesa y pues genera el resultado. O sea que aquí está entrada, proceso y salida. En el caso de la resta, tiene un retorno. Entonces, pide los dos datos porque no tiene parámetros, los procesa, pero la salida no la da aquí. Retorna el resultado. La función mat tiene el trabajo con una matriz y miren que yo desde la función mat registro y muestro los datos de la matriz y lo que hago es llamar otra función, en este caso regmat, que es el de registro de la matriz, y mostmat, que es el de mostrar la matriz. Entonces miren que yo dentro de una función puedo llamar otra función y dentro de cualquier función principal o secundaria puedo tener todo lo que ya hemos hablado. ¿Ya? Puedo tener un menú, puedo tener decisiones, puedo tener ciclos, bueno, etcétera. Entonces aquí esta está llamando las otras dos funciones. Esta es la función principal. O sea que me faltan todavía por crear funciones. Esta es la función principal y la función principal tiene unas variables locales y unas funciones también locales, que sería la multiplicación y la división. Y pues tengo un ciclo ya por el menú. Entonces tengo operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, arreglo en dos dimensiones o bidimensional, el switch. Entonces según sea caso 1, entonces llamo a suma, caso 2 llamo a resta. Entonces la suma, recordemos que no tiene retorno ni tiene parámetros, entonces simplemente la coloco así. La resta retorna algo, entonces lo tengo que guardar en una variable. La multiplicación, en este caso, la función multiplicación tiene retorno y tiene parámetros. Entonces, por eso yo pido los datos, lo mando a la función y lo que se retorna se guarda en la variable y muestro cuál es el resultado de la variable. Y la división no tiene retorno, por eso está el void, pero sí tiene parámetros. Entonces la división, pido los datos y mando los datos a la división y en la función se genera el resultado. Y en el caso de los arreglos de dos dimensiones, pues simplemente llamo la función mat y en la función mat estoy llamando las otras funciones. Entonces acá está la de multiplicar, recibe los datos, los proceso y retorno el resultado. En la división recibe los datos, los proceso y acá mismo genero el resultado porque no tiene retorno. Y en la función de registrar la matriz tengo el proceso para ingresar los datos con los ciclos que habíamos hablado. Y para mostrar la matriz tengo el proceso que me la imprime. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas hasta allí? Bueno, entonces, Profe, dígame. Dígame. profe, una preguntita. Sí. Cuénteme. Todas las funciones secundarias, después de que no digan void, tienen retorno, ¿no? Todas vuelven a su función principal, ¿no? O sea, lo que pasa es que si yo no le coloco el void, debo colocarle el tipo de retorno que tiene. Bueno, entero, real, cadena. Pero si yo no le coloco nada, ni siquiera el void para el caso del lenguaje, sí me genera un error. Para el caso del pseudocódigo,
no es necesario. O sea, en el caso del pseudocódigo, si tiene el retorno, pues le coloco el tipo. Si no tiene el retorno, pues simplemente coloco el nombre de la función y pues aquí si tiene parámetro, pues coloco el tipo y el nombre del parámetro. Si no, pues simplemente dejo los paréntesis vacíos, ¿ya? Entonces, eso depende de si es en el pseudocódigo o de si es en el caso pues del lenguaje, ¿ya? Entonces, como le digo, para el pseudocódigo puede ser así. Para el lenguaje, si no tiene nada, sí tengo que colocar la palabra void. Sobre todo pues en el caso del lenguaje C. ¿Qué más? El archivo, pues la verdad lo envié hoy, lo iba a enviar ayer y se me pasó. Lo envié ahora en la mañana, entonces ya está la información allí. Igual pues también para que miren los ejemplos. Listo, entonces bueno, muchas gracias por dejar de grabar, muchas gracias.